Listo, Esther. ¿Ves mi pantalla ahí? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, nada, nuevamente, pues, bienvenida a la clase. El día de hoy, pues, estaremos hablando de, dame un segundo, listo, del respaldo y recuperación de la información. Entonces, como anteriormente habíamos hablado, pues justamente, pues hemos estudiado toda la parte pues de los fundamentos y de la diligenciación de los documentos, toda la parte de metadatos, el control de la calidad digital, que es justamente cómo la información no simplemente es guardarla y se queda ahí, sino que todo tiene un sentido y un orden para que cuando nosotros queramos acceder a esta información, pues sea muy claro y transaccional de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces, también hablamos pues de la seguridad de la información, ¿no? Y cómo cuando guardamos esa información de forma que es asequible, pero también que no todo el mundo pueda acceder, pues también hace que sea seguro para el entorno en el que se está trabajando. Entonces, justamente hoy hablaremos de el respaldo y la recuperación de la información. Aunque una organización cuente como tal con un sistema pues, documental, digamos que ya establecido, durante, digamos que hay una estructura cuando ya uno se une a una compañía que le da como sentido al trabajo de uno, también esa información, por más estructurada que ya esté en un sistema documental, puede verse afectada por errores nuestros, ¿listo? Entonces, claramente pueden haber tanto errores nuestros como errores de tecnología, ya sea pues fallas del sistema operativo, fallas del equipo en el que se está trabajando y otro tipo de información pues que justamente pues tocaremos más a fondo en esta clase. Hablaremos también pues de los ataques informáticos, de toda la parte pues de desastres inesperados, tanto desastres digamos como del sistema propio, pero también podemos hablar también de desastres naturales, que también puede haber, digamos que una implicación en que la información se pierda. Y justamente por eso nosotros buscamos también que esa información que nosotros estamos manejando, pues esté respaldada, ¿no? Y que haya una nube o un usuario o alguna persona que tenga acceso para, pues, evitar también ese tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, lo que se busca también es que cuando nosotros pasemos toda esa documentación a la parte digital, pues se pueda recuperar en algún momento mucho más fácil que en papel, ¿no? Que habíamos visto también que otra forma también de perder ese acceso es podemos tener un documento físico archivado durante muchos años, pero si el archivo no está guardado de forma correcta, pues no podemos tener también acceso más adelante a esa información. Entonces, hoy hablaremos un poco más a profundidad de qué es el respaldo de la información. Entonces, cuando nos referimos a ese respaldo es justamente la creación de las diferentes copias de seguridad de los documentos y esas bases de documentos de datos, tanto archivos digitales, pues que manejamos tienen un fin y lo que buscamos es proteger esos posibles, digamos que fallas frente pues a la posible pérdida que puede haber. Entonces, hablamos de que estas copias lo que nos permiten es recuperar esa información cuando algo ocurre, cualquier tipo de incidente, y eso es lo que nosotros debemos también evitar. En términos sencillos, lo que podemos decir es que un respaldo funciona como un seguro documental, ¿sí? Así como nosotros también tenemos un seguro de vida que nos ayuda también, digamos, a respaldar, digamos que si tenemos algún tipo de incidente, pues tenemos ese seguro con la parte documental, aunque suene un poco rara la metáfora, digamos que eso es lo que buscamos, que haya un respaldo después de que esa información, digamos que se pueda perder. Entonces, pues el documento, digamos que en el caso, digamos que de una compañía se pierda o se elimine por error, pues pueda recuperarse, ¿no? Desde una copia de seguridad, que eso es lo que hablaremos el día de hoy. Entonces, pues un ejemplo de ello es que la información que está respaldada, pues hablamos también de expedientes digitales, de historias clínicas electrónicas, de contratos, de facturas, de bases de datos también, correspondientes pues como tal a diferentes instituciones. Habíamos hablado anteriormente
que la información es lo más valioso de una compañía, ¿no? Entonces, ya sea universidad, sea una empresa corporativa, sea una clínica, toda la información es el respaldo que le da como tal sentido a lo que se está realizando en una organización. La documentación financiera también, que es información pues que es muy relevante dentro de lo que nosotros pues debemos cuidar. Entonces, pues toda la información pues es importante tenerla respaldada para así pues tener esa tranquilidad de que si llega a pasar algo en cuanto a un servidor, en cuanto a algún tipo de archivo o incidencia que haya, pues no es el equipo, digamos que no pasa nada si el equipo más bien no está, sino que, ok, podemos abrir la cuenta o la nube, que ahorita más tarde lo explicaré más a detalle, pues accediendo nuevamente, ¿no? Y no habría ningún problema. Claramente nosotros podemos tener acceso a alguna nube o acceso a algún tipo de software o sistema que nos guarde la información, pero si nosotros le damos eliminar, así sea dentro de una nube, la información desaparece. Entonces, justamente también esos respaldos nos ayudan también a que si yo borro esa información la pueda recuperar y todo tiene un tiempo y un orden para que esa información no se pierda, que es un poco como de lo que veremos el día de hoy. Entonces, pues veremos el por qué es importante los respaldos. Ay, perfecto, listo. Ay, me devuelvo un poco. Listo. Entonces, los respaldos, pues en muchas organizaciones, cuando sufren pérdidas importantes por no contar con este sistema adecuado de respaldo, pues digamos que la información deja de ser funcional, porque digamos en temas de tipos de contratos, facturas, datas, bases de datos importantes, digamos, las bases de datos nos ayudan a respaldar esa información que digamos la parte de pagos. La base es la que me da la información para yo saber si los pagos se realizaron el mes pasado. Entonces, si yo veo que la base se perdió, pues claramente no sé a quién le pagué, qué día le pagué. Por ejemplo, justamente ahorita pagan las primas por ser mitad de año, entonces, ¿a quién le pagué la prima? Entonces, ese tipo de información siempre tiene que estar respaldada. Pero hay algunas situaciones que, digamos que dificultan pues que la información esté, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de errores son comunes? Entonces, hablamos de errores humanos, que es la eliminación accidental pues de los archivos. Hablamos también de que esos mismos errores que nosotros tenemos, pues hablamos de eliminar como tal un archivo específico, pero también podemos, digamos que, hacer la parte de modificaciones. Y si uno hace una modificación que no debe estar en un documento, como la fecha de ingreso, salida o terminación, por ejemplo, de un contrato, la información ya no es confiable. Entonces, ese tipo de cosas pasan en las compañías y les pongo un caso práctico. Cuando uno se gradúa de la universidad, técnico o tecnólogo, pues uno está en fase de aprendizaje y es muy normal que uno tenga ese tipo de errores, que se elimine un archivo, que se perdió la información, pero justamente estamos viendo esto para que cuando nos pase, que le veas que no, podamos recuperar esa información y evitar también esos errores, ¿no? Entonces, ser muy cuidadoso donde le doy clic, donde le doy alguna modificación, porque eso tiene un impacto en lo que se está haciendo. Hablamos también de fallas tecnológicas. Entonces, las fallas, hablamos de pues daño del disco duro del computador, que es el lugar donde se almacena toda la información de un equipo tecnológico como el que nos estamos conectando, sea de celular o computador. Hablamos también de falla del servidor, entonces cuando son equipos ya más grandes, pues digamos que se necesita pues más espacio para guardar toda esa información. Entonces, servidores nos referimos a algo mucho más grande que un disco duro. Un disco duro es como de este tamaño, algo que cabe en un computador. Una falla de servidor ya es algo más complejo y que guarda mucha más información. También hablamos de problemas eléctricos. Entonces, si hay un problema, pues digamos que dañaría en este caso el equipo específico. Mm, Y por otra parte, pues hablaríamos de los ciberataques, que actualmente, pues con toda la innovación tecnológica y demás, también abre esas brechas que, pues, abre puertas, digamos que a personas que no tienen buenas intenciones con la información privada de las empresas. Entonces, hablamos de software, de RAM software, que son como equipos para atacar a la información, virus informáticos y robo de la misma información. Entonces, esos son como algunas de las cosas que uno puede como visualizar
en este tipo de errores, ¿no? Mm, listo. Entonces, para ello tengo una actividad práctica justamente para que logremos también entender más de cerca de qué estamos hablando. Listo. Entonces, hablamos del experimento de la memoria y lo que vamos a hacer es algo muy práctico. Entonces, imagínense que nosotros tenemos como tal información que es importante para nuestra compañía. ¿Listo? Tenemos las últimas actualizaciones de los pagos que se hicieron el mes de mayo. ¿Listo? Y nosotros estamos terminando de redactar ese mismo, digamos que expediente de, ok, ¿cuándo se guarda esa información? Entonces, en último momento, estamos terminando de hacer el expediente y, chicos, acaba entonces de pasar un inconveniente y es que los servidores centrales, donde guardamos toda nuestra información de archivos, que en este caso sería la actualización de la base de quién se le pagó, pues se perdió todo. ¿Listo? Entonces, teníamos un documento en nuestro computador, pero claramente la actividad que estábamos realizando, que es guardar la información o la actualización de la misma, pues se perdió porque el servidor se dañó y no se guardó nada de lo que estábamos haciendo. ¿Qué información perdimos ahí en nuestra base? Mucho silencio. Listo. Entonces, perdimos información que es muy importante para nosotros porque nos ayuda a identificar qué persona se le pagó. Justamente por ser junio se pagan primas de mitad de año, que es otra bonificación que se da a los empleados por su trabajo. Entonces, es como de otra compensación salarial. Entonces, ay, dime, Esther. También creo que se puede perder los expedientes y actualizaciones que habían redactados. Ay, dame un segundo, le subo el computador. ¿Me puedes repetir? Creo que también se podía perder los expedientes y actualizaciones recién redactados. Correcto. Entonces, en este caso, la información que se perdió justamente seguía en los expedientes y pues claramente no se guardó la información. Entonces, en este caso, ¿qué información perdimos? Pues la base de datos. Pero también quisiera preguntar, ¿habría habido algo diferente si hubiera habido una copia de seguridad en la nube? ¿Tú qué crees? Pues creo que sí, porque había quedado guardada. Ujú, correcto. Entonces no hubiéramos sufrido, digamos que ese, digamos que dificultad. Entonces, ¿tú crees que te acuerdas de toda la información que había en una base de datos de nombre, fecha, correo, teléfono, de 10 trabajadores? Profe, pues no, porque es mucha información. Claro. Claro, y ahí tienes toda la razón. Y es justamente, digamos que en estos ejemplos prácticos que nos ayudan también a entender y decir como de, claro, es importante hacer estos respaldos, pero es un poquito más fácil entender el por qué tenemos que guardar la información de tal forma que si llega a haber un desastre natural, si el equipo se dañó, si no tenemos acceso, por ejemplo, al computador porque no estamos en el lugar donde necesitamos sacar la información. Entonces, es muy importante respaldar eso. Entonces, justamente este experimento de la memoria nos ayuda también a ser conscientes y acercarnos a una realidad, y es que la información siempre tiene que respaldarse. Si en este caso, por ejemplo, llegara a haber un desastre natural, pues claramente toda la información se perdería. Entonces, quería hacer un ejercicio práctico y es, digamos que escribiéramos algo de alguna actividad que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Y es justamente, digamos, tú sabes que se ha visto en la trazabilidad de lo que se ha visto en los cursos. Si se perdiera la información de lo que viste y solo tienes lo de tu cabeza, ¿tú crees que serías capaz también de recordar esa información que viste en totalidad? Pues todo, no, profe. Claro, y eso es una parte muy importante y es que
nuestra memoria es muy funcional, ¿no? Entonces se acuerda de las cosas que nosotros necesitamos o que usamos todo el momento, pero por ejemplo, cuando son bases de datos, cuando son datos de gran información, nosotros no logramos retener toda esa información por más de que uno diga, sí, yo me acuerdo. Y hay cosas que uno puede recordar, pero es indispensable tener ese respaldo para evitar que cuando nosotros tengamos información que no es nuestra y que es de una compañía, pues tener esa seguridad de que, ok, no me acuerdo de todo, pero la información está respaldada si llega a pasar algo. Entonces, eso es lo que buscamos justamente cuando estamos dentro de una organización, que es respaldar y asegurarnos de que la información que está en nuestras manos, pues esté segura. Entonces, también hablamos de los tipos de respaldo que tenemos, porque no simplemente guardo todo en una nube o en una carpeta o en mi equipo, sino que todo tiene un orden para que podamos nuevamente, si en algún momento tenemos una dificultad, pues volver a acceder a esa información. Entonces, hablamos pues de que existen diferentes tipos de respaldo que utilizan las organizaciones. Hablamos del respaldo completo, que consiste justamente en copiar toda la información existente, es decir, si se hace alguna actualización, se guarda. Si se hizo alguna modificación, se guarda. Entonces, y se guarda el archivo original y cada modificación que se hizo. Y eso ayuda a dar una trazabilidad de qué está pasando con el documento y por qué se ha modificado, en qué tiempo, hora, día, todo muy específico. Entonces, es una forma de hacerlo bastante completo. Hablamos también del respaldo incremental, que lo que busca es pues que solo se hace la copia de seguridad de la última modificación que se hizo, ¿no? Entonces ahí digamos que habría cierto riesgo porque si solo tengo la última copia, pues no sé qué decía el documento antes. Entonces depende de la empresa, tiene diferentes prioridades y si solo necesita la parte incremental, que es la última actualización porque es lo que necesitan, está bien también y cada empresa pues lo maneja diferente. Hablamos también de la parte diferencial, que esto se refiere a copiar todos los cambios realizados desde el último respaldo completo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros pues claramente guardamos información y cada empresa requiere pues una actualización o modificación de las mismas actividades, información que se está realizando dentro de la empresa. Pero claramente, pues todo ello tiene ventajas y desventajas. Entonces, cuando hablamos pues de la parte, digamos, de respaldo completo, pues la ventaja es que la recuperación pues es más sencilla porque es una recuperación completa, porque da mayor seguridad pues de toda la información pues que estoy teniendo. Y eso también da una fiabilidad de, ok, tengo la información completa. Pero la desventaja de ello es que requiere mucho espacio. Entonces las empresas pues deben comprar más capacidad de almacenamiento y no todas las empresas tienen esa capacidad. Entonces también toca tener en cuenta eso de beneficios que puede dar el respaldo completo, ¿no? Entonces si uno es organizado con la información, si la empresa y los trabajadores saben dividir la carga, digamos que en cuanto a, ok, tengo los metadatos, tengo los datos de los documentos, todo de manera cronológica y organizada, pues es mucho más fácil acceder a ello. Pero si tengo información que, ay, es la actualización, le pongo actualización, ¿sí? O hay personas que lo guardan igual, ¿sí? O no hay un respaldo en Excel, o no hay un respaldo en donde te explique que hubo una modificación. Entonces creo que es muy importante también tener esa seguridad y trazabilidad de lo que se hace. En cuanto al respaldo incremental. Entonces, las ventajas es pues que es mucho más rápido porque te actualiza lo mismo, no es tanta información, no es tan desgastante, entonces necesitamos información ya. Y las empresas, sean grandes o pequeñas, pues todo lo necesitan de forma que sea fácil para ellos también tener acceso a esa información pero, y pues también consume menos espacio. Por otra parte, tenemos las desventajas y es que hablamos de que pues la recuperación, digamos que es más compleja, porque no tenemos todos los datos necesarios, sino solo tenemos como la última actualización. Entonces, no sabríamos que se actualizó, porque solo se actualizó, digamos que lo último, pero no tenemos el que había antes. Y creo que también es importante esa parte de la información. Por otra parte, pues en cuanto a las desventajas, entonces que la información es más compleja y en cuanto a la parte diferencial, hablamos pues de las copias, pues de todos los cambios realizados desde el último respaldo, pero todos
haría el último respaldo y respalda el último, del último, del último. Y eso ayuda, digamos que en cuanto a las ventajas de que la recuperación sea fácil en cuanto a la parte incremental, es decir, que sea de rápido acceso, que también es lo que buscamos. Pero ¿cuál sería la desventaja de este tipo de información que se guarda así? Y es que es de mayor uso de espacio. Entonces, si antes hablábamos de que la información se actualizaba de forma completa, claramente ocupa harto espacio, pero aquí las ventajas que hace copias de exactamente lo mismo, pero lo último. Mientras que la primera, que es la que hablábamos de respaldo incremental, pues nos ayuda a hacer un respaldo completo, necesita, digamos que, memoria, pero no es tan eficiente esta última que les estoy diciendo porque requiere mucho, mucho espacio. Entonces, pues la elección del tipo de respaldo depende claramente de la necesidad que tenga cada organización, ¿no? Entonces, para lograr entender un poco también más de cerca este tema de respaldo y no simplemente que me escuchen hablar a mí, pues les mostraré un video también para que entendamos más de cerca de qué se trata esto. El video está un poco largo, pero creo que es suficientemente completo para lo que nosotros buscamos. Respaldo de información. Los documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, PDFs, fotos, imágenes, música, videos, son los archivos de datos que al utilizarlos, el usuario los convierte en información. Los archivos de programas son los... Si cierro mi micrófono, si escuchas el video, Sí, profe, sí lo escucho. listo, perfecto. encargados de generar los archivos de datos y de servir como interfaz con el usuario. Estos dos tipos de archivos son almacenados en el disco duro de la computadora. Podemos decir que funcionalmente una parte del disco duro almacena los programas y otra parte del disco almacena los datos. Cuando abrimos un archivo o programa, el CPU asigna una localidad disponible en la memoria RAM a través del bus de direcciones para que almacene de manera temporal la información. En algunas ocasiones, la información que tenemos almacenada en nuestro disco duro es afectada por una mala operación, por causa de virus o fallas en el disco duro. Por ello, es importante que se realicen respaldos de los archivos de datos. Antes de realizar un respaldo, también conocido como backup o copia de seguridad, hay algunos aspectos que debemos considerar, como la frecuencia o periodicidad del respaldo, es decir, cada cuándo vamos a realizar los respaldos. Por ejemplo, no es lo mismo perder información de un periodo de 3 días a uno de 7. Entre más valiosa sea la información y entre mayor sea el tiempo de uso de la computadora, ya que el usuario genera más cantidad de información en el disco duro, con mayor frecuencia deberán realizarse los respaldos. El siguiente aspecto a considerar es el control de respaldos. Organizar tus respaldos te permitirá identificarlos de manera fácil y rápida, cuando los necesites. Para ello, te sugerimos nombrar todas tus carpetas de la siguiente manera: respaldo, seguido de la fecha, para llevar un control del más reciente en caso de realizar varios respaldos de la misma carpeta en diferentes fechas. Si respaldas en CDs, coloca la fecha en que se realizó con una breve descripción de lo que contiene y realiza más de una copia del mismo en diferentes medios de almacenamiento. Los respaldos no deben ser guardados en la misma computadora donde se realiza el respaldo, ya que tiene el riesgo de perderse en caso de que se dañe el equipo. Otro de los aspectos es lo que vamos a respaldar. Puedes respaldar prácticamente cualquier archivo de datos: texto, presentaciones, hojas de cálculo, PDFs, imágenes, fotos, música y videos. Lo que no puedes respaldar son los programas instalados en la computadora, ya que estos necesitan de librerías que se instalan en las carpetas de sistemas. Es importante que toda la información que vayas a respaldar esté libre de virus, para evitar su propagación. Para ello, te recomendamos que analices con algún antivirus la computadora antes de hacer el backup. Para más información, puedes ver la clase Solución de fallas por virus. El siguiente punto a tomar en cuenta es dónde vamos a almacenar el respaldo. Existen varios medios de almacenamiento, entre los que se encuentran CDs, USBs, disco duro extraíble y la nube. Existen varias maneras de realizar los respaldos.
Sin embargo, solo mostraremos las más utilizadas. De forma manual. Para realizar un respaldo de manera manual, primero debes insertar el dispositivo externo a la computadora. En ese momento, la computadora lo detecta. Si es un disco duro externo o USB, crea carpetas en esta unidad de manera que organices toda la información de los archivos a respaldar. Si es un CD o DVD, deberás organizar las carpetas en el disco duro de la computadora. Ahora, selecciona todos los archivos y guarda o envía las carpetas creadas. La ventaja que tienes de realizar los respaldos de esta manera es que puedes utilizarlos en cualquier otra computadora, no importando el sistema operativo, pero que tenga los programas que requieren los archivos para ser abiertos. La desventaja es que debes seleccionar archivo por archivo o carpeta por carpeta, de acuerdo a la información que deseas respaldar, y enviarla a las unidades de almacenamiento. Por medio de la herramienta de Windows, copia de seguridad. Esta herramienta permite realizar respaldos de manera sencilla, ya que cuenta con un asistente que te va guiando paso a paso. Dependiendo de la versión del sistema operativo, puedes encontrarla en las siguientes rutas: inicio, accesorios, herramienta del sistema o con botón derecho directamente sobre la unidad de disco duro en la ruta propiedades, herramientas. Te puede aparecer una de las siguientes pantallas. Sigue las instrucciones y selecciona la unidad donde guardarás la copia de seguridad. La ventaja de esta herramienta es que una vez seleccionada la información a respaldar, automáticamente crea la copia de seguridad en el dispositivo de almacenamiento seleccionado, creando un archivo ejecutable, por lo que no tienes que preocuparte por organizar la información en diferentes carpetas. Además, te evitas enviar constantemente la información hacia las unidades de almacenamiento. La desventaja es que únicamente te permite seleccionar carpetas y solo podrás visualizarla en una computadora con el mismo sistema operativo en el que has creado la copia. Por medio de un software especial. Existe una gran variedad de programas que te ayudan a realizar y administrar tus respaldos de información. Algunos son de versión libre, para otras necesitarás comprar la licencia. Algunas de las ventajas que ofrecen son que consumen pocos recursos, por lo que puede funcionar en segundo plano. Crear copias de seguridad en computadoras, en una red local o incluso en un servidor FTP. Los respaldos pueden ser programados de manera instantánea, diaria, semanal, mensual, anual o en un tiempo especificado. Tiene la capacidad de realizar respaldos de manera completa, gradual y diferencial, los cuales pueden ser comprimidos en archivos zip. También pueden cerrar un determinado programa que utilice un fichero que se va a copiar y hacer que una vez finalizada la copia se vuelva a iniciar. Las desventajas que encontramos es que algunos solamente están disponibles para algunas versiones de sistemas operativos. La diferencia entre las versiones libres y cerradas, además del costo, es que estas últimas tienen habilitadas todas o la gran mayoría de las características mencionadas. Por medio de la nube. Otra forma de respaldar los datos es colocarlos en la nube. Es un servicio que se basa en grandes y potentes servidores remotos. Este tipo de respaldo es ofrecido por empresas. Algunos son gratuitos y otros tienen costo de acuerdo a la cantidad de información o cantidad de espacio en el servidor a utilizar. Las ventajas que ofrecen son la administración y funcionamiento de archivos, datos o aplicaciones, además de que físicamente los recursos pueden estar repartidos en múltiples servidores, lo que proporciona mayor seguridad en la información. Una de las principales características de los servicios de almacenamiento en la nube es su movilidad, lo cual permite que la información pueda ser consultada por diferentes medios, sin necesidad de cargar con los respaldos de información. La diferencia entre los servicios gratuitos con respecto a los de costo radica en la capacidad de alojamiento, así como en la seguridad, siendo los primeros más vulnerables al robo o pérdida de la información. Una vez hecho el respaldo de la información del cliente, entrégale más de una copia en diferentes dispositivos de almacenamiento. Recuerda que vimos frecuencia y periodo, qué y en dónde se puede respaldar, cómo realizar un respaldo, manual, copia de seguridad, por medio de un programa, por medio de la nube, entrega del respaldo. Ay, ya, perdón, estaba silenciada. Entonces, lo que quería mostrarles justamente acá es
cómo existen diferentes formas o métodos de almacenar o recuperar o respaldar esa información que nosotros tenemos. Desde la experiencia que yo tengo, siento que es más útil la parte de la nube porque te permite estar desde cualquier ciudad, desde cualquier dispositivo, tener acceso. Por otra parte, pues la parte que es un poco más manual en cuanto a, digamos, tener un disco duro, los discos duros a veces tienden a tener fallas. Entonces, si tú no guardas la información de forma correcta, si el disco duro lo metes en un dispositivo donde tenga virus, pues claramente toda la información se va a perder y eso es lo que justamente queremos evitar. Entonces, ay, dame un segundo, listo, ya estoy presentando. Entonces, lo que buscamos desde aquí es asegurarnos de que toda la información que tengamos pues siempre esté respaldada y aunque hay muchas formas y métodos de hacerlo, considero que la más segura es la nube porque tiene diferentes servidores en diferentes lugares, porque te da acceso a cualquier lugar. En la parte de disco duro, como les indicaba, si hay un virus, la información se pierde. Entonces, a mí ya me pasó alguna vez que tenía un disco duro con información importante y el disco duro le entró virus o no lo usé durante mucho tiempo y el disco se perdió la información. Entonces, hay formas de recuperar esa información del disco duro, pero también es muy costoso pagar para recuperar esa información. Entonces, ese tipo de información también es muy importante saberla porque también le podemos dar ese plus a las organizaciones y decir como, yo sé esto. Y si podemos manejar una nube en vez de tenerlo en un computador sin respaldo, que aunque podamos hacer copias de seguridad, si solo está en ese equipo, pues claramente no tenemos un acercamiento. Entonces, como les había indicado, entonces tenemos diferentes copias de seguridad que pueden almacenarse con diferentes medios. Entonces tenemos los discos duros, que como en el video nos lo dijeron, pues también tienen amplia capacidad de almacenamiento. No pagarían, digamos que capacidad adicional como lo haría en una nube, pero hay, digamos que ventajas y desventajas de los diferentes servicios que tenemos, ¿no? Entonces el disco duro, claramente tú compras tu disco, que también son un poco costosos, pero es una buena inversión para guardar toda tu información. Pero si quieres almacenar toda tu información en una nube, pues claramente si quieres más capacidad, deberías pagar por eso, así como si quieres tener más capacidad en el disco duro, pues te va a costar más por capacidad de un disco duro. Entonces son, digamos que, precio-beneficio. También tenemos entonces los servidores institucionales, pues que justamente se utilizan pues en organizaciones, pues porque el volumen de información es mucho más grande. Los centros de datos, que también son de alta disponibilidad y seguridad. Almacenamiento en la nube, que ya, como les explicaba, también pues permite también el acceso remoto y un respaldo más automático, que no lo tienes que estar generando tú, sino que la nube automáticamente lo hace y te deja ver las modificaciones. Entonces, también hablamos de, pues, que buscamos reducir el riesgo, ¿no? Eso es lo que estamos apuntándole actualmente, que si estamos en una organización y hay información que es sensible, cuidar esa misma información y aunque no lo sea, también respaldarla. Entonces, un ejemplo práctico de ello es las diferentes nubes que podemos tener. No sé si conocen o han manejado alguna vez alguna nube de Google. ¿No? Listo, entonces la idea es que les voy a presentar toda mi pantalla para que les enseñe también un poquito a cómo se manejan las nubes. Entonces, esta es la pantalla como principal de Google. Cuando todos entramos nos aparece igual, que es un fondo, una portada básica que es Google y el buscador. Pero a nuestro lado derecho tenemos los punticos, los 9 punticos. Entonces le damos ahí y vamos a Drive, que es la nube específica de Google. Abrimos esa nube y nos da un poco de información claramente de lo que cada persona haya guardado. Entonces aquí podemos crear nuevos formatos, ¿sí? Y le damos nueva carpeta. Entonces podemos también, digamos que agregar espacios que sean especiales o especificados para lo que necesitamos. Entonces un ejemplo muy práctico, por ejemplo, gestión documental, creamos la carpeta, como eso es un panel de unidad, pues claramente me enviará a las carpetas que tengo gestionadas, abrimos totalmente pues nuestra carpeta creada y esto como tal es una nube. Entonces,
Sé que hay personas que ya la habrán manejado, para unos será un poco más nueva la información, pero quería como contarles o mostrarles que es un poco más fácil. Creo que hay muchas formas y métodos de aprender y eso también nos ayuda a decir como de, ok, ¿qué nos sirve? Entonces, aquí podemos también gestionar otras carpetas, entonces de acuerdo a lo que necesite. Entonces, por ejemplo, contratos, si manejan diferentes empresas, entonces diferentes contratos. Entonces, por ejemplo, contratos para Bayer, si es una empresa específica. Y en esa carpeta podemos abrir otras subcarpetas, entonces podemos generar Excel, documentos y demás. Y toda la información que manejemos, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, una información en blanco, la llenamos con la parte de contrato, la fecha, la hora, y nos da como una forma de decir como de, ok, esta información está aquí, ¿no? Pero si hay algún tipo de modificación, la hora. Digamos, el tipo de modificación que acabo de hacer de borrar la letra y ponerla abajo e intentar como de generar un espacio, escribir algo acá y luego, ok, me equivoqué. Entonces, intentar como corregir ese tipo de errores a nosotros nos va a dejar acá mirar. Entonces, le damos en últimas modificaciones y nos ayuda a ver quién lo puso. Entonces, en este caso, pues yo, siendo Estefanía, pues hice la modificación y hace un momento, pues estaba en blanco. Entonces, este tipo de nubes, ¿qué es lo que nos ayuda? Pues también a ayudar a tener un acercamiento de forma automática a este tipo de actualización automática de la nube. Y eso es muy práctico cuando uno maneja mucha información. Entonces, eso es lo que buscamos y creo que muchas veces mostrar ejemplos prácticos nos ayudan también a mostrar un poquito, pues, qué es lo que queremos. Entonces, perdón, por aquí ya les comparto la presentación. Perfecto, entonces digamos que esa es una forma como también que podemos respaldar la información que tenemos. Entonces, hablamos también de la recuperación. Ay, la recuperación de la información. Entonces, cuando hablamos de recuperación, es toda la información en los procesos mediante el cual, pues, digamos que tenemos como tal la restauración del mismo documento o sistema que fue afectado por algún tipo de error, que algunos de los que pueden ser comunes es borrar accidentalmente un documento. Entonces, su objetivo justamente es devolver toda esa información a un estado que sea funcional y asequible, que es nuevamente em, volver a tener el estado de la información tal cual como estaba antes de perderla. Entonces, la recuperación pues puede ser necesaria por varias cosas, ¿no? Por pérdida del archivo, por corrupción del documento, que en este caso puede ser alguna modificación que no debió hacerse, por falla tecnológica, ya sea del equipo o sistema, ataque informático, como les había comentado, es muy común que se presente ese tipo de ataques cuando son empresas muy grandes, cuando la información no está guardada, respaldada o con un acceso restringido. Creo que también es importante y lo habíamos tocado antes de darle un acceso a la información, pero no todo el mundo puede tener un acceso. Por otra parte, pues los errores operativos y pues digamos que todo este tipo de cosas nos ayudan también a implementar buenas estrategias en cuanto a la recuperación y minimizar justamente las interrupciones de las actividades que nosotros vayamos a tener en las áreas pues institucionales. Entonces, pues digamos que si no tenemos una nube, también podemos tener información que es importante para digamos, tenemos en nuestro equipo, no tenemos una nube, no tenemos cómo pagarla, claramente Google es gratis, pero si tienes mucha información, claramente te toca pagar más, pero tenemos un documento en nuestro computador y se nos pierde. En todos los escritorios o en todos los computadores tú le puedes dar, si tienes Windows, le das la tecla de Windows, pones papelera si no la tienes en el escritorio y ahí te manda todos los documentos que tú borraste y le das recuperar. Entonces hay muchas estrategias que podemos usar cuando borramos un documento. Ya si borramos el documento de la papelera, ya es otra forma de recuperación que requiere un poco más de experticia, pues en cuanto a la recuperación del mismo, ¿no? Entonces, también hablamos de los planes de recuperación continua y aquí hablamos pues de que las organizaciones modernas desarrollan planes de organización para actuar de forma rápida y eficiente, porque la información entre más tiempo pase, pues es mucho más difícil recuperarla. Entonces, estos planes, pues, ¿qué es lo que buscan? Incluyen procedimientos de restauración como muy establecidos para que uno siga un protocolo y no por intentar hacer más, lo que hago es que la información se pierda o no sea recuperable
Hablamos también de responder a los procesos, es decir, cómo hacerle seguimiento de lo que estamos haciendo. Los tiempos de recuperación, como hemos indicado, pues son claves también para que esta información, pues, entre más tiempo pase, pues más difícil recuperarla y los diferentes recursos tecnológicos que tengamos, entonces, las formas y estrategias que tenemos, pues, para recuperar la misma. Y los protocolos de comunicación. Es muy importante tener protocolos de cómo se va a hacer y se va a guiar esa recuperación, porque si no se tienen, como les había indicado, por intentar yo recuperar un archivo de la papelera, le doy escape o delete, que es como borrar del computador. Ya después de eso no hay nada que hacer. Entonces, justamente esas estrategias nos ayudan también a tener en cuenta cómo podemos ayudar. Entonces, tengo aquí también otra actividad práctica para que logremos entender de cerca pues este tipo de cosas. Entonces, en este caso hablaremos del concepto de qué es esto realmente. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, hablaremos de el respaldo de la recuperación. Entonces, si quisiera preguntarte si me ayudas a leer el texto que está aquí. Profe, no la alcanza a ver. ¿No lo alcanzas a ver? Listo. No, está muy chiquita. Listo, no te preocupes, yo lo puedo leer. Entonces, cuando hablamos de respaldo y recuperación, es ese respaldo o backup, que es la misma palabra, es haber guardado ese archivo en memoria USB o la nube antes de que se apagara. La recuperación es el proceso a volver a abrir el archivo, continuidad operativa, asegurarse de que si el computador no enciende y no puedo ir a otro computador y abrir el archivo y seguir trabajando sin que mi cliente se sienta a que tuve un problema. Entonces, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo de, a ver, bueno, pongamos el ejemplo de un banco. Si nosotros vamos a un banco, que a veces puede ser muy común que el sistema se caiga, ¿sí? Y cuando el sistema se cae, probablemente alguien hubiera estado haciendo un pago, sea grande o pequeño, y esa información no se va a guardar porque automáticamente el sistema se cae y puede que lo haya generado, pasado o aprobado, pero puede que no. Entonces, el recurso tecnológico o herramienta, ¿qué herramientas se utilizan para guardar la información? Que recuerden. Qué pena, profe, ¿me repite la pregunta? Claro, ¿qué recursos tecnológicos o herramientas utilizamos para guardar información? Pues, profe, la de trazabilidad completa que se guarda, digamos que todo original, con fecha, todo. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra que conozcan? Listo. Entonces, aquí hablamos también de las nubes, ¿no? Entonces, hablamos de que la nube también nos ayuda a que es una herramienta de que es automática y es muy, como intuitiva. Entonces, simplemente tú como que vas viendo lo que tienes que hacer y automáticamente el sistema lo guarda. Están las otras que son manuales o otras formas justamente que nos ayudan también a tener ese acercamiento de, ok, ¿qué pasa si el sistema se cayó? Entonces, si es un sistema que está subido en una nube, probablemente hasta donde, digamos, si no alcanzaste a darle clic para darle enviar, pues probablemente la transacción no se hizo, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas también nos ayudan a decir como de, ok, ¿qué hago? ¿Cómo lo respaldo? Y me ayuda a tener un acercamiento, ¿no? Hablamos también de los procesamientos de la restauración en las instrucciones, es decir, que haya un paso a paso de cómo se hace la información. Bueno, aquí también había puesto la parte del tiempo, pero pues bueno, aquí el reloj me lo representa, de cómo el tiempo juega un papel fundamental, ya que entre más tiempo pase, pues la información se va a perder. Entonces, también importante priorizar la parte de que esos respaldos no son como de lo hago mañana o el computador lo genera más tarde, sino de estar atenta también que todos esos respaldos se cumplan. Hablamos entonces también, pues, de los lineamientos y a quién le digo. Entonces, si ustedes están dentro de una organización, saben que el tiempo es crucial y la información se perdió, ¿a quién le dirían o quién le pedirían ayuda?
¿Se podría uno dirigir al archivo general? De pronto tengo una copia guardada. Claro, pero digamos que si no hay ninguna copia y estás en una empresa, dentro de la organización, ¿te dirigirías a alguien o cuál sería el paso que tú darías si no hay una copia? Es compleja la pregunta, profe, porque, digamos, si yo estoy manejando la documentación como tal, yo debo de tener mis riesgos a eso es lo que usted me está preguntando, de que de pronto se pueda perder la información, sea en un computador, sea en una tera, sea en una memoria, sea en la nube, también bueno, se bloquea a veces, Ujú. pues ahí sí me voy fuera de base. Claro, listo. Entonces, de ser el caso que nosotros, claramente es nuestra responsabilidad acatar, pues, o prevenir más bien ese tipo de incidentes, porque nosotros debemos ser funcionales y decir como de, ¿qué hago? Entonces, en vez de decir qué hago y buscar una solución, aquí deberíamos buscar un técnico dentro de la organización. ¿Por qué? Porque el tiempo para nosotros es oro. Y si nosotros, si no sabemos cómo recuperar esa información, es indispensable buscar a un técnico. Entonces, un ingeniero de verdad, hay empresas que la persona a cargo se llama técnico, técnico de sistemas, técnico de información, técnico de IT, normalmente se llaman técnicos. Entonces, intentar si nosotros no sabemos cómo gestionarlo, acudir a un tercero, porque el no, digamos que hacer el protocolo de forma correcta de recuperación, lo que hacemos es empeorar la situación y probablemente el archivo se pueda perder. Entonces, este tipo de cosas toca tenerlas en cuenta y creo que también son muy útiles a la hora de, hay cosas que uno no sabe y uno creería que puedo intentar recuperarlo, pero es mejor evitar y decir como de, yo quería hacer más, pero muchas veces más no es más, sino menos. Dime. Profe, por ejemplo, nosotros aquí, nosotros manejamos mucha documentación. Como tal, nosotros mensualmente hacemos como un backup, acá se le dice backup, Ujú. y hacemos una copia de seguridad de toda la información que manejamos nosotros, tanto como sea virtual como sea física. Ok, Nosotros manejamos siempre y se guardan en unas teras. Sea por cada dependencia, por cada oficina, se recoge la información tanto como de archivo como de documentación que se maneja como tal en cada oficina. perfecto, listo. Y digamos que esa trazabilidad que ustedes hacen, ¿la hace una sola persona o la hacen varias personas o en algún momento se les ha perdido algún tipo de información? Eso lo hace una sola persona, profe. O sea, la encargada de recoger la información es la que hace mensualmente pues, recogerla una sola persona. Se almacenan los discos como tal y esa persona está encargada de pasar o transferir los archivos a un computador que él solamente lo puede manejar solamente él. Perfecto. ¿Y sabes qué tipo digamos, en el caso que tú manejas discos, no sé si alcanzaste a llegar a la parte donde estaba mostrando el video, que hay varios tipos de respaldar la información? ¿Tú sabes qué tipo de información tú estás respaldando o de qué forma? Pues por lo general él siempre tiene un computador y él lo Ujú. clasifica por oficinas. Ujú. Entonces él recoge, digamos, un ejemplo, sección de personal. Entonces él Sí. recoge, hace una carpeta, la pega en el computador y así va recopilando la información durante el transcurso del mes. Perfecto, listo. De la que tú haces es una recuperación o digamos que guardar la información de forma manual, que ustedes utilizan las teras o los discos. Entonces también eso ayuda a que, digamos, ustedes tengan también una trazabilidad y no es de forma automática. Entonces, la forma también en que uno guarda la información hace también que uno recuerde de qué está guardando y es muy práctico y es muy útil si necesitas, digamos, que tener acceso a un documento. Entonces, me dijiste que lo ponían por nombres y eso también es muy útil dentro de las organizaciones porque es fácil encontrar la información y eso es lo que uno busca cuando está, pues, trabajando, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar.
También hablamos entonces de las buenas prácticas o de respaldo de documentación, ¿no? Entonces, para garantizar pues que haya una protección adecuada de los documentos que se prioriza o que se debe realizar, entonces hay periodos específicos para realizar digamos que ese respaldo. Entonces pueden ser diarios, semanales, mensuales, de acuerdo a la importancia del documento, pero también a lo que sea fácil. En tu caso, como es más manual, claramente debe haber unos tiempos establecidos de entrega, de guardado y demás. Cuando es un poco más automático, como lo es en nubes o en software, pues claramente uno simplemente lo programa, le da clic y el programa o el archivo lo hace. No sé si les ha pasado que en WhatsApp ustedes pueden elegir cada cuánto hacer copia de seguridad, o no sé si alguna vez lo han hecho. Sí, claro, profe. Sí, sí, claro, profe. Ajá. Entonces, eso también nos ayuda a tener un entendimiento de alguna vez, y creo que ese es el caso más cercano y más práctico, cuando uno está, digamos, uno compra un celular y ese celular, pues viene sin información, toda la información la tienes en tu celular actual. Pero si uno no hace un respaldo de WhatsApp, la información se pierde. Entonces, cuando tú vuelvas a ver tu WhatsApp en el otro celular, no tienes nada si nunca hiciste una copia de seguridad. A eso me refiero cuando hacemos, digamos que un respaldo de buenas prácticas. En este caso es algo más personal, pero si lo ponemos un poco más hacia la parte práctica, digamos que dentro de lo que nosotros hacemos, pues uno cae en cuenta de que ese tipo de protocolos son importantes, ¿no? Entonces, no simplemente, digamos que en WhatsApp no es necesario hacer una verificación de los respaldos, pero en las organizaciones claramente sí. ¿Hay alguno de ustedes va a hablar? ¿No? Listo. Entonces tenemos que verificar pues justamente que las copias sean, funcionen de forma correcta, más cuando es manual. Cuando es automático pues no hay necesidad porque el sistema simplemente lo hace. Hay que mantener también múltiples copias, ¿no? Entonces, como les indicaba, en los discos duros a veces pueden llegar a tener fallas. Si el sistema operativo, el computador donde tú estás manejando la información, em, tiene virus, claramente la información se perdió. Y recuperarla, como les había indicado, es costoso. Entonces, que el almacenamiento, perdón, de la ubicación de las copias que tengamos, si es en diferentes dispositivos, sería fabuloso porque nos ayuda a asegurar de que si se perdió en una, está en otra. Y por eso soy tan insistente en las nubes, porque las nubes, como tiene varios servidores, pues la información no se pierde a menos que tú la modifiques. Hablamos también de proteger esos respaldos, que no es simplemente tener todo subido, sino también que los controles sean asequibles o de acceso y cifrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta información no tiene que llegar a cualquier persona, sino información que va a personas específicas, como es una compañía o persona que está manejando una información específica. Mm, También hablamos entonces del rol del técnico de los procesos de respaldo. Ay, perdón. Listo. Entonces, cuando hablamos del rol, es justamente ese técnico, que en este caso somos nosotros, que administramos toda la parte documental activamente. Entonces, nosotros en constante movimiento estamos pues haciendo pues los diferentes cambios o renovaciones pues de lo que se requiere en la parte de respaldo documental. Entonces, entre ellos encontramos pues responsabilidades que podemos tener, ¿no? Como verificar que la información pues esté guardada de forma correcta, que la organización de la información también pues corresponda este contrato a Andrea y que Andrea corresponda o todos sus archivos correspondan a la parte de sus facturas, su ingreso y demás, que todo tenga un sentido. Apoyo de respaldo, que es la copia de seguridad, validación de archivos de recuperación, toda la parte de control de inventarios documental, porque debemos tener una trazabilidad de lo que estamos manejando, gestión de los expedientes electrónicos, aplicación también de las políticas de los diferentes documentos, y aunque claramente existen dentro de las empresas áreas de la parte de tecnología que lideran pues muchos de estos procesos, nosotros como técnicos documentales pues debemos tener justamente ese conocimiento archivístico, porque nosotros somos los que le damos el sentido pues a esas diferentes necesidades documentales que hay dentro de una organización. Entonces, pues ya que nosotros tenemos acceso a esa documentación, pues claramente
protegerla. ¿Listo? Y por otra parte, digamos que hablaremos también de un caso práctico, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos, digamos que estamos en una universidad que almacena muchos tipos de expedientes académicos de miles de estudiantes, que es muy importante, sin importar la industria o empresa que sea, que toda la información se guarde de forma segura. No recuerdo si en esta clase lo había mencionado, pero si es así, igualmente creo que también nos ayuda el Recorderis, y es cómo la información, sin importar de si un estudiante se graduó en 2026, a si un estudiante se graduó en el 2000, esa información en algún momento algún estudiante la va a necesitar para aplicar a maestría, para aplicar a doctorado, especialización. Entonces, es importante que esa información esté guardada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hubo un ataque informático que afectó a todos los servidores principales de la universidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido ese respaldo? Pues claramente no se podrían recuperar los expedientes, la restauración de las bases de datos, pues es muy compleja porque son documentos específicos de cuándo se graduó, quién se graduó, en qué año, con qué grupos, porque claramente hay grupos de graduaciones, y pues tampoco podría haber una continuidad operativa, que es también lo que buscamos dentro de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos? Pues evitar esa pérdida de información con pues la recuperación y el respaldo de la nube. Si es el caso de que hay una recuperación, pues que sea oportuna, que seamos activos y proactivos en cuanto a, ok, yo no sé cómo se hace, busco ayuda. Pero si uno sabe cómo recuperar la información, pues ser práctico e intentar hacerlo, ¿no? Pero siempre pues estar dispuesto también si no puedo, también está bien pedir ayuda. Entonces, este ejemplo, ¿qué es lo que nos demuestra? Pues que hay estrategias de respaldo adecuadas que nos ayudan justamente a tener estas consecuencias. Ya por último, pues tener en cuenta como qué errores son frecuentes en el respaldo de la información. Entonces hablamos de no realizar las copias de seguridad cuando se debieron hacer. No es lo mismo hacer una copia de seguridad semanal que mensual, ¿sí? Si es más manual, claramente pues tiene tiempos diferentes porque requiere mucho tiempo y energía, pero si es una copia de seguridad de una nube que es automática, pues hazla semanal o hazla diaria, de acuerdo a la cantidad de archivos y espacio que tenga la compañía. Mantener un único respaldo, mal, no hacer eso. No verificar los archivos respaldados, también un error porque entonces hay información que no es confiable para la compañía. Guardar todas las copias de seguridad en el mismo lugar también hace que perdamos credibilidad, porque si mi equipo se daña, pues esa información también se perdió. No actualizar los respaldos, no documentar los documentos de recuperación, porque tampoco sabemos qué es lo que estamos recuperando y todo tiene un nombre y un orden. Entonces, estos errores pues nos ayudan también a aumentar, digamos que bueno, más bien nos ayudan a aumentar significativamente el riesgo documental, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues evitar ese tipo de situaciones. Mm, Eso sería todo por hoy. Entonces, digamos que ya para cerrar, si quisiera entonces, digamos que recordarles un poco que la información de los diferentes archivos o activos más importantes de una organización, pues justamente es la parte documental. Sin embargo, pues ninguna tecnología está completamente libre de fallas. Entonces, justamente nosotros también podemos, pues, ayudar a gestionar eso un poco más. Por esta razón, pues, somos tan insistentes en la parte del respaldo, de la recuperación, que haya garantías también en cuanto a la continuidad de las operaciones y proteger justamente esa información como una memoria institucional, porque toda empresa tiene una organización documental y nosotros somos esa base. También pues dar recuperación como tal en cuanto a lo que ocurre en cuanto a una emergencia. Entonces, si el archivo está físico, también tener respaldado documental si se requiere, o digamos que las condiciones del espacio físico, pues tenerlas en cuenta y estar pendiente, digamos que no haya una sensación de calor, o que en la zona, digamos que de donde están los archivos, pues tenga una temperatura que no es. Por último, pues como futuros técnicos especializados ya un poco más en la área de archivo, pues lo que buscamos es que haya también un apoyo estratégico que permita pues preservar la información y garantizar también que tengamos disponibilidad de las mismas sin importar las circunstancias. Entonces, eso sería para el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o la información fue clara de acuerdo a lo que di. Profe, pues hasta el momento todo muy bien entendido.
Pues la verdad, hay muchas cosas por aprender todavía. Pues nosotros en este momento lo estamos haciendo como, por decirlo así, todavía en la era prehistórica, diría yo, que todavía lo manejamos manualmente, físicamente, que se guarden carpetas, que en cajas, que si es la caja número uno, la caja número dos, carpeta número uno, así, sucesivamente. Por lo general, pues ahorita nos estamos actualizando pues en la nueva TRD que salió y bueno, ha sido muy complejo también Ujú. aprender esa nueva TRD porque ya estábamos acostumbrados a la de siempre. Pero, profe, muchas gracias, todo quedó muy bien explicado y pues esperar para la próxima clase. Perfecto, pues nada, en ese orden de ideas me alegra que la información que fue dada pues también sea útil y entendible, porque más allá también de solo asistir a una clase, también es entenderlo y soy muy amiga de de las dinámicas, de las cosas prácticas, porque muchas veces cuando uno solo escucha, no retiene. Entonces creo que esto también nos ayuda mucho a entender un poco más de cerca. Entonces, pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por hacer parte de esta clase y nos vemos el martes. Ujú. Ah, listo, profe, muchas gracias, Dios la bendiga. Entonces, profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿tendremos clase el martes y el jueves? ¿O el Correcto, sí. lunes? Ujú. Martes y Ma- jueves. Ah, listo, dale, muchas gracias, profe. Que tenga una A, feliz Bueno, noche. profe, muchas gracias. Gracias a usted. a ti, hasta luego.